pero ya veremos hasta dónde llega la paciencia de los directivos y de la hinchada del Colchonero. En la Copa del Rey volvieron a hacer otro ridículo, esta vez siendo eliminados por el modesto Cornella en la fase previa de los 16avos de final. Y como ya vimos, el equipo ya no tiene la jerarquía que mostró entre 2014 y 2017. En total, se han gastado 873 millones de euros, siendo el séptimo club en Europa de los que más gastan. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Atlético de Madrid acaba de ser eliminado en los cuartos de final de la Champions League, ajustando ya 5 años sin poder pisar unas semifinales del torneo, algo a lo que estaban acostumbrados anterior al 2018, donde disputaron 3 semis y 2 finales en aquellos últimos 4 años. Con ese gran rendimiento del club en el certamen continental entre 2014 y 2017, daba la sensación que el estratega argentino Diego Pablo Simeone tenía la fórmula del éxito en la Champions League, y más temprano que tarde llegaría la anhelada primera orejona para el colchonero. Pero a partir del 2018 hemos visto pruebas de que el ciclo del Cholo se desgasta cada vez más, tal cual lo acabamos de ver. A continuación, los invito para que veamos un repaso de las últimas 7 temporadas del club, para intentar entender los motivos por los que este equipo ya no tiene el peso y la relevancia en la Champions que sí llegó a tener en esas ya mencionadas 4 campañas. Nuestro recorrido lo empezaremos desde la temporada 2015-2016, momento donde por casi consiguen la Champions, pero todo fue un espejismo que se ha ido desvaneciendo temporada a temporada. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Prepárate desde ya para el Mundial y mantente actualizado de las noticias de las selecciones participantes. Y en esta recta final de temporada, vive enterado de la Champions League y tus ligas europeas favoritas, además de la liga y el club de tu país. El enlace de descarga gratuito te lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Las principales contrataciones de la temporada 2015-2016 fueron las siguientes. El regreso de Filipe Luis, de 29 años, comprado al Chelsea en 16 millones de euros. El extremo izquierdo belga de 21 años, Yannick Carrasco, comprado al Mónaco en 25 millones. El defensa central montenegrino de 24 años, Stefan Savic, comprado a la Fiorentina en 25 millones. Y la principal contratación fue la del centrodelantero colombiano de 28 años, Jackson Martínez, comprado al Porto en 37 millones de euros. Jugador que solo permaneció 8 meses en el club, vendido en febrero del 2016 al Guangzhou Evergrande de la Liga China en 42 millones de euros. Las principales bajas fueron las de Mario Mandzukic, de 29 años, vendido a la Juventus en 21 millones, y la del extremo izquierdo turco de 28 años, Arda Turan, vendido al Barcelona en 34 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente. En la Copa del Rey cayeron en cuartos de final con el Celta de Vigo con un marcador global de 3-2. En la Liga fueron terceros con 88 puntos, a tan solo 3 del campeón Barcelona. Y en la Champions League, tal cual como había sucedido 2 temporadas atrás, avanzaron hasta la final. En octavos eliminaron al PSV Eindhoven a penaltis después de un global de 0-0. En cuartos derrotaron al Barcelona 3-2. En semis le ganaron al Bayern Múnich con un global de 2-2 definido a favor por el valor superior de los goles como visitante. Y en la final, de nuevo enfrentaron a su rival de ciudad, Real Madrid, con el cual cayeron nuevamente, pero esta vez desde el punto blanco después de un empate a un gol, marcados por Sergio Ramos al minuto 15 y el empate de Yannick Carrasco al minuto 79. En resumen, el rendimiento del Atlético en esa temporada fue notable, teniendo en cuenta que estuvieron cerca de conseguir la Liga y la Champions League. Sin embargo, en cuanto a resultados, fue la peor temporada hasta ese momento en la era del Cholo, ya que el equipo se fue en blanco. El resumen de gastos e ingresos de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 144 millones de euros e ingresaron 162 millones, dando un balance positivo de 18 millones de euros. En Europa fueron el quinto club que más dinero gastó en fichajes y en España fueron los segundos, solo por debajo del Valencia.
Para la temporada 2016-2017, las principales contrataciones fueron las siguientes. La del mediocentro ofensivo argentino de 28 años Nico Gaitán comprado al Benfica en 25 millones de euros y la del centrodelantero francés de 29 años Kevin Gameiro comprado al Sevilla en 30 millones de euros. Y la principal baja fue la del centrodelantero español de 23 años Borja Bastón, vendido al Swansea en 18 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente. En la Copa del Rey cayeron en semis frente al que fue el campeón de esa versión Barcelona con un global de 3-2. En la Liga finalizaron en tercera posición con 78 puntos a 15 del campeón Real Madrid. Y en la Champions League eliminaron en octavos al Bayer Leverkusen con un global de 4-2. En cuartos derrotaron al Leicester con un global de 2-1 y en semis cayeron frente a su verdugo Real Madrid, esta vez con un global de 3-2. En resumen, aquella 2016-2017 fue otra temporada para el olvido. El colchonero por segundo año consecutivo se fue en blanco y por primera vez ya se empezaba a cuestionar la gestión del Cholo Simeone. El resumen de gastos e ingresos de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 79 millones de euros e ingresaron 44 millones, dando un balance negativo de 35 millones de euros. En Europa fueron el club número 22 de los que más gastaron en fichajes y en España fueron el tercero por debajo de Barcelona y Sevilla. En la temporada 2017-2018, las principales contrataciones fueron las siguientes. La del extremo izquierdo español de 27 años Vitolo comprado al Sevilla en 36 millones de euros y en enero del 2018 se dio el regreso de Diego Costa comprado al Chelsea en 66 millones. La baja más importante fueron las de Yannick Carrasco de 24 años vendido al Dalian Yifan de la Liga China en 11 millones, la del mediocentro español de 22 años Oliver Torres vendido al Porto en 20 millones y la principal venta fue la del lateral izquierdo francés Theo Hernández vendido al Real Madrid en 24 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente. En la Copa del Rey cayeron en cuartos de final frente al Sevilla con un global de 5-2. En la Liga fueron los segundos con 79 puntos a 14 del campeón Barcelona. Y en la Champions League sorpresivamente cayeron en primera fase al ocupar la tercera posición del grupo C con 7 puntos superados por Chelsea y Roma. Pero gracias al reglamento UEFA fueron relegados a la Europa League, torneo donde lograron salvar la temporada. En 16avos de final eliminaron al Copenhague con un global de 5-1. En octavos derrotaron al Lokomotiv de Moscú con una paliza de 8-1. En cuartos le ganaron al Sporting de Lisboa 2-1. En semis eliminaron al Arsenal con un global de 2-1 y en la final derrotaron al Olympique de Marsella 3-0 con goles de Gavi Fernández y doblete de Antoine Griezmann, en la que fue la tercera Europa League en la historia del club. En aquella temporada el Atlético de Madrid inauguró su nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, con una capacidad para 69.000 espectadores. Dicha construcción se realizó después de la demolición del estadio antiguo La Peineta y las obras habían empezado desde el año 2011. En cuanto al antiguo estadio El Vicente Calderón, en febrero del 2019 empezó su demolición para un futuro proyecto de viviendas y un parque que llevará el emblema del estadio. Otra noticia relevante en lo administrativo fue la venta del paquete accionario del club que estaba en propiedad del conglomerado chino Wanda. Dicha venta se la hicieron al magnate israelí Idan Ofer, quien ya era accionista del club, y tras ese negocio quedó con el 32% de las acciones del colchonero. El resumen de gastos e ingresos de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 102 millones de euros e ingresaron 84 millones, dando un balance negativo de 18 millones de euros. En Europa fueron el club número 16 de los que más gastaron en fichajes, y en España fueron el segundo solo por debajo de Barcelona. En la temporada 2018-2019, las principales contrataciones fueron las siguientes. La del centrodelantero español de 26 años Álvaro Morata proveniente de Chelsea a una tarifa de préstamo de 7 millones de euros. El lateral derecho colombiano de 26 años Santiago Arias comprado al PSV Eindhoven en 11 millones. El del pívot español de 22 años Rodri comprado al Villarreal en 25 millones. Y la principal contratación fue la del extremo izquierdo francés de 22 años Thomas Lemar comprado al Mónaco en 70 millones. Las principales bajas fueron las de Fernando Torres, que se marchó libre al Sagan Tosu de la liga japonesa, la de Kevin Gameiro de 31 años vendido al Valencia en 16 millones y la venta más lucrativa fue la del lateral izquierdo español de 24 años Johnny Otto vendido al Wolverhampton en 21 millones de euros.
En esa temporada el rendimiento fue el siguiente. Iniciando la campaña le ganaron la Supercopa de Europa al Real Madrid con un marcador de 4-2. Los 90 finalizaron empatados a 2 y en la prórroga Saúl Ñíguez hizo el tercero y Coque Resurrección hizo el cuarto, en el que fue de alguna manera la revancha del reciente historial negro en la Champions League con el club merengue. En la Copa del Rey cayeron en octavos de final frente al Girona con un global de 4-4, definido a favor del club catalán por el valor superior de los goles como visitante. En la Liga finalizaron segundos con 76 puntos a 11 del campeón Barcelona y en la Champions League cayeron en octavos de final frente a la Juventus 3-2. En resumen, fue una temporada muy acorde a las anteriores, salvadas por ese título de la Supercopa de Europa, que era el tercero de la competición y el octavo internacional en la historia del club. El resumen de gastos e ingresos de fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 161 millones de euros e ingresaron 65 millones, dando un balance negativo de 96 millones. Tanto en Europa como en España fueron el segundo club que más gastó en fichajes, solo por debajo de su eterno rival Real Madrid. Para la temporada 2019-2020, el mercado de fichajes estuvo bastante movido para el Atlético de Madrid. Las principales contrataciones fueron las siguientes. La del mediocentro mexicano de 29 años Héctor Herrera, quien llegó como jugador libre del Porto. El defensa central español de 24 años Mario Hermoso, comprado al Español en 24 millones de euros. El pívot español de 24 años Marcos Llorente, comprado al Real Madrid en 30 millones. Y la principal contratación fue la del mediapunta portugués de 19 años Joao Félix, comprado al Benfica en 126 millones de euros, en la que fue la contratación más cara del mercado. Las principales bajas fueron las de Rodri, vendido al Manchester City en 70 millones de euros, el defensa central francés Lucas Hernández, vendido al Bayern Múnich en 80 millones, y la principal venta fue la de Antoine Griezmann, jugador por el que Barcelona pagó la cláusula de rescisión de 120 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña fue el siguiente. En la Copa del Rey fueron eliminados de forma surrealista por el modesto Cultural Leonesa en la tempranera fase de los 16avos de final. El club de tercera división le ganó al Colchonero en tiempo extra 2-1. En la Supercopa de España, por primera vez disputada por 4 equipos, el Atlético asistió como subcampeón de la liga. Eliminó a Barcelona en semis con un marcador de 3-2 y la final la perdieron frente al Real Madrid a penaltis después de un empate sin goles. En la Liga finalizaron en tercer lugar a 17 puntos del campeón Real Madrid y en la Champions League hicieron una buena primera fase ocupando el segundo puesto del grupo D con 10 puntos, por debajo de la Juventus y superando al Bayer Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú. En octavos de final eliminaron al vigente campeón Liverpool con un global de 4-2. Y en cuartos fueron eliminados de forma inesperada por el Leipzig 2-1. El resumen de gastos e ingresos de esa campaña fue el siguiente. Se gastaron 246 millones e ingresaron 309 millones, dando un balance positivo de 63 millones de euros. En la temporada 2020-2021, los directivos del Atlético de Madrid estuvieron también muy activos en el mercado de fichajes. Las 3 principales contrataciones fueron la del extremo izquierdo belga de 27 años Yannick Carrasco, comprado al Dalian de la Superliga China en 27 millones de euros. La más cara fue la del centrodelantero español de 27 años Álvaro Morata, comprado a Chelsea en 35 millones. Y la de mayor revuelo fue la del centrodelantero de 33 años Luis Suárez, comprado al Barcelona en 7 millones de euros. La baja más importante fue la del pívot ganés de 27 años Tomás Partey, vendido al Arsenal en 50 millones. El rendimiento del club en esa campaña fue el siguiente. En la Copa del Rey volvieron a hacer otro ridículo, esta vez siendo eliminados por el modesto Cornella en la fase previa de los 16avos de final. El club de tercera división eliminó al Colchonero con un marcador de 1-0. En la Liga hicieron una gran campaña ganando el título con 86 puntos, superando en 2 al Real Madrid y en 7 al Barcelona, rompiendo así una sequía de 7 años sin ganar la competición y por fin aprovechando el apenas aceptable rendimiento del Barça y el Madrid de los últimos años. Y en la Champions League hicieron una campaña discreta. En primera fase ocuparon el segundo puesto del grupo A con 9 puntos, quedando por debajo del Bayern Múnich y superando al Salzburgo y al Lokomotiv de Moscú. Y en octavos fueron eliminados por el que sería el campeón Chelsea con un global de 3-0. El resumen de gastos e ingresos de esa temporada fue el siguiente. Se gastaron 89 millones e ingresaron 83 millones, dando un balance negativo de 6 millones de euros.
Para la campaña 2021-2022, los principales fichajes del colchonero fueron los siguientes. El centrodelantero brasileño de 22 años Matheus Cunha comprado al Hertha Berlín en 26 millones de euros. Y el mediocentro argentino de 27 años Rodrigo de Paul comprado al Udinese en 35 millones. Y la contratación principal fue el regreso de Antoine Griezmann de 30 años a una tarifa de préstamo de 10 millones de euros. La principal baja fue la de Kieran Trippier, vendido al Newcastle en 15 millones de euros. El rendimiento del equipo hasta el momento en esta campaña ha sido el siguiente. En la Supercopa de España fueron eliminados en semis por el Athletic de Bilbao con un marcador de 1-2. En la Copa del Rey fueron eliminados en octavos de final por la Real Sociedad 2-0. En la Liga marchan en la cuarta posición con 57 puntos y pueden tener problemas para clasificarse a la Champions de la siguiente temporada, teniendo en cuenta que el Betis y la Real Sociedad le respiran a 1 y 3 puntos respectivamente. Y en la Champions League, como acabamos de ver, fueron eliminados por el Manchester City en los cuartos de final. En el partido de ida en Inglaterra perdieron por la mínima diferencia, y en la vuelta el colchonero no pudo hacer la remontada. En las últimas 7 temporadas, el colchonero ha sido uno de los principales protagonistas en los mercados de fichajes. En total, se han gastado 873 millones de euros, siendo el séptimo club en Europa de los que más gastan, y han ingresado por la venta de jugadores 774 millones, dando un balance negativo de 99 millones, siendo el más equilibrado por lo menos en este top 8. Esto quiere decir que si bien el equipo del Cholo han salido jugadores importantes, también ha tenido los fondos suficientes para renovar la plantilla a su antojo. En las ruedas de prensa, el argentino constantemente abre el paraguas afirmando que su equipo es de fondos limitados y que no se puede comparar con Barcelona y Real Madrid. Algo completamente falso si vemos esta tabla donde ni siquiera aparece Real Madrid. Es evidente que hay un antes y un después de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid. En los 10 años bajo el mando del estratega argentino, el equipo ha ganado 8 títulos, 2 ligas, 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Un palmarés sin duda respetable que deja en la última década como la de mayor éxito en la historia del club. Sin embargo, la deuda de la Champions League, la máxima aspiración del club desde los años 70, cuando fueron por primera vez finalistas, sigue sin saldar. Y como ya vimos, el equipo ya no tiene la jerarquía que mostró entre 2014 y 2017. Las últimas 5 campañas han sido de fracasos y tal parece que el ciclo del Cholo con este equipo en la competición ya está quemado. A pesar de esa situación, el reciente título de la Liga en la 2020-2021 hace muy improbable el despido del Cholo del equipo. Producto de ese título, como mínimo yo pensaría que aseguró otras 3 temporadas más dirigiendo. Así no gane absolutamente nada. De esas 3 ya dilapidó una donde el equipo se va a ir en blanco. Pero ya veremos hasta dónde llega la paciencia de los directivos y de la hinchada del colchonero. En la caja de comentarios dinos qué piensas del Cholo Simeone. ¿Crees que merece continuar al frente del equipo o ya es hora de apostar por un nuevo proyecto? Amigos, gracias por haber visto el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos 2 videos en pantalla recomendados para ti. Y como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.